Domingo Este, 2003, nada que ver con nuestra gestión, la basura se tira en la orilla del río, en un lugar que le dicen el transfer, en Cancino adentro, no cerca del río, no cerca de los humedales, en la orilla. Pues, le dieron un permiso en ese momento, parece que no había otro lugar, y ahí se tira la basura. Este ayuntamiento vino a resolver eso, no a crear un problema en el río, a sacar la basura del río. La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este preparan una salida moderna y sostenible. Un nuevo modelo de procesamiento de los desechos sólidos de la ciudad. En Santo Domingo Este no haremos un relleno sanitario ni un vertedero. Crearemos una planta de procesamiento de residuos sólidos a la altura de los más altos estándares internacionales. Estamos buscando soluciones definitivas al problema de la basura. Para comprar electricidad. Es Milton Olivo, es nuestro invitado en esta tarde. Escritor, novelista, ensayista. Este es su vertiente en el día de hoy. Además de que es político y profesor de acuicultura hoy, está hablando de teología y de los dioses en el mundo, Milton. Hablando un poco sobre teología y filosofía existencial. Sí. Hablábamos de tu libro, de creyentes y terroristas. Le envié la imagen al señor director. ¿De qué se trata este libro, Mira, Milton? este libro nace de una inquietud fundamentada en la búsqueda de Dios. Sí. Entonces, al saber de que en el planeta, a pesar de que somos casi 7.000 millones de habitantes, en 5 continentes. Mal contado. Sí, hay 4 libros que son la fuente espiritual de toda la humanidad. Sí. De esos 4 libros es que brotan todas las religiones que existen. Los que no son de la Biblia, brotan un grupo brotan de la Biblia. Pentecostales, Testigos de Jehová, un montón. Otro grupo brotan del Corán, que básicamente están divididos en 2 grupos. Sí. Los chiitas y los sunitas, Sí. que se crean a partir de la muerte de Mahoma. Que había un grupo que entendía que quien debería ser el sustituto de Mahoma debía ser su mano derecha. Y otros entendían que no, que el sustituto de Mahoma debía ser de la familia. Entonces ahí se dividen en 2 grupos. Un grupo mata a Ali, que era el descendiente. Entonces crean los sunitas y los chiitas, que son enemigos hasta hoy. Sí, hasta hoy. Luego decía que estaba el Bhagavad Gita, que es la fuente espiritual de los hindú, y el Tao Te Ching, que es el libro más sagrado de los chinos, que es la fuente, digamos, de dirección existencial. Entonces, lo que me propuse fue estudiar la 4 y escribir un ensayo. Inicialmente fue un ensayo, Sí. donde yo establecía los puntos coincidentes y relevantes de estos 4 libros. Pero luego que terminé el ensayo, se me ocurrió convertirlo en novela para que fuera más interesante. Entonces ahí se me complicó, porque para poder explicar muchas cosas de la trama que le incluí, porque para darle emoción, le di forma a una trama basada en un grupo terrorista global como Al Qaeda. Pero para poder explicar el problema de Al Qaeda, tenía que explicar el problema de la historia del conflicto de los árabes y los judíos. Basada en hechos reales, tú mezclaste hechos reales con ficción para crear una novela. Para crear una novela. Entonces, el lío es que después entonces tuve que explicar la problemática geopolítica que tiene epicentro en Medio Oriente y que da origen a estos grupos terroristas como Al Qaeda. Entonces, básicamente esa es la novela. El análisis de los 4 libros a través de la boca de los personajes, más el problema árabe-judío, más el problema de los fundamentalistas musulmanes, que son la clave del problema geopolítico de Medio Oriente. Que parecía tan real que te trajo consecuencias porque fuiste investigado. Sí, realmente. Por ejemplo, la CIA no entendía que yo no estuviera en Irak para poder explicar un montón de cosas, pero realmente era fruto de estudio. Sí. Porque inclusive se dieron temas hasta geográficos. ¿Y cómo usted sabe tal cosa? Cruzando el pueblo, cruzando el río este. Porque esto hay que fácil estudiar. Sí. Buscar mapas y comenzar a concatenar información para darle vicio de similitud, para el que la lea se sienta transportado. ¿Tiene un personaje principal? Sí, tiene un personaje principal que nace, que precisamente en la novela nace que yo lo conocí en Argentina. Entonces la novela se inicia en Argentina. Que tú estuviste en Argentina. Claro.
Se inicia en los bosques de Palermo, en Buenos Aires. Después prosigue en Río de Janeiro, donde me volví a encontrar. Pero todo eso es ficción. Sí. Es todo para darle forma a la novela y cómo encajaba todo. Pero el mayor aporte de la novela, que por cierto está en Amazon, lo pueden comprar y se lo envían en papel a su casa. Solamente hay que poner desde creyente y terrorista Amazon como Milton Olivo, y ahí se puede adquirir por internet. El enfoque principal que le di a través de la novela es el crecimiento humano. Fue lo que descubrí en estos 4 libros sagrados de lo que son, porque las cosas no son como tú quieres que sean. Hay una forma más correcta de las cosas. Entonces, tú puedes pretender que vengarte es lo mejor, tú lo puedes creer, pero cuando tú manejas las cosas sin tener que llegar a la violencia, es mucho mejor. Entonces, hay forma correcta de hacer las cosas y forma incorrecta. Por eso se plantea que tú de todos aprendes. De los buenos, tú aprendes cómo hacer las cosas, y de los sabios, y de los malos, y de los malvados, y de los que hacen las cosas mal, tú aprendes cómo no hacerlas. Pero lo fundamental es tú estar claro de que tu vida es un espacio de tiempo que se te da, y el sentido de tu existencia es ser feliz y ser útil. Porque al final, cuando tú eres útil, no hay nada que te produzca una sensación de placer interno, de felicidad, que el sentimiento del deber cumplido. Porque todos somos hermanos. Porque, como decía ahorita, el espíritu que habita en cada uno de nosotros es el creador de todas las cosas, como gotas de agua son al océano. Y cada uno de nosotros no somos que más que gotas de agua de ese gran océano que es el creador. Entonces, el comportamiento debe ser de hermandad, basado en la solidaridad, basado en la compasión, inclusive basado en el perdón. Pero que si te fijas, son los principios que te establecen las religiones. En el fondo, la gente lo desvió y ha desviado la religión y el criterio que es tu adorar y temerle a Dios. No, tú eres hijo de Dios. Tú eres una gota de ese océano que es Dios. Es que sea feliz, es que sea bueno, es que sea útil. No es que sea importante, es que sea útil. No es que sea rico, es que sea feliz. La gente puede solamente obtener el libro a través de esa dirección de internet o planeas tenerlo físicamente aquí en el país. Sí, yo espero que ya para el próximo mes ya lo podamos tener disponible, que la persona lo pueda adquirir localmente en papel. Pero por ahora, los que estén más interesados, se lo envían desde los Estados Unidos, te lo envían en papel, comprándolo en Amazon. La pandemia ha tronchado la realización de muchísimas actividades, incluyendo la Feria del Libro, que creo que ha tenido que ser suspendida por varios años. Yo creo que desde que lleguemos a un estado de normalidad relativa, ya que la Feria del Libro pueda ponerse en funcionamiento, creo que sería un buen escenario para que des a conocer y también puedas dar charlas o conferencias sobre ese sentido. Sí, fundamentalmente, porque te repito, el norte del libro es ayudar a que las personas a crecer, a evolucionar, porque el existir tiene una razón, tiene un sentido. En la naturaleza nada está a lo loco, y el sentido de vivir, el sentido del existir es evolucionar, y tú evolucionas en la medida en que eres cada vez mejor persona, en la medida en que los principios que guían tu vida sean los principios cardinales, lo que se llaman las virtudes cardinales, que son la paciencia, la templanza, que es la compasión, la misericordia, practicar la justicia, seguir la verdad, como hacer por lo demás, como lo dice Jesús, en cada momento, lo que en igual circunstancia te gustaría que los demás hicieran por ti. ¿Cuál es la religión del mundo que tiene más creyentes? El budismo y el Tao Te Ching. Pues en términos de que ellos son una población mucho mayor. Se calcula que el cristianismo la siguen alrededor de 900 millones de personas, 980 millones. El Corán lo sigue alrededor de 1.200 millones. Pero ya el budismo ya es seguido casi por los 1.000 millones de personas. Y el Tao Te Ching anda en una cifra similar. Pero lo que pasa es que nos han encajonado como de que hay una sola verdad. Y que tú no debes creer en los otros. Cuando Jesús mismo dijo, escudriñadlo todo y retener lo bueno. No puedes limitarte, no puedes permitir que colonicen tu cabeza. Tienes que buscar, tienes que aprender, tienes que buscar toda la fuente del conocimiento. Y como se separa la paja del trigo, así tú separar el cultivo bueno de la maleza.
pero todo es conocimiento. ¿El Corán fue primero que la Biblia? No, el Corán fue alrededor de 700 años después, es posterior. Ya inclusive el Corán se puede decir que es un hijo de la Biblia, porque el Corán cita la Biblia. Sí. Sí. ¿Y por qué confluyen en Jerusalén varias religiones? Excelente pregunta, excelente. Mira, es una de las zonas más antiguas de la humanidad, porque lo que se establece es que la especie humana tiene sobre la Tierra, el ser humano, millones de años. No son 1000 años ni 2000 años, se pierden el tiempo. Lo que pasa es que cuando nos dejamos colonizar mentalmente, te quieren poner que el mundo nació con Jesús. No, mentira. Antes de Jesús, 2000 años antes estaba Moisés. De 2000 años, 3000 años antes de Moisés ya estaba Siddhartha Gautama. Y así el mundo se pierde en el tiempo. Realmente no... Fíjate que hay un montón de lenguas que ya no tienen traducción. Son lenguas muertas. Porque responden a pueblos que se ha perdido su historia. Y que hay un libro que yo lo recomiendo, se llama Los 9 libros de la historia de Heródoto. Ese libro está en la enciclopedia de los clásicos. O sea, el historiador griego. Del historiador griego Heródoto. Y es considerado el padre de la historia. Y Heródoto era un viajero. Y Heródoto en ese libro lo que te habla son de los pueblos que él visitó. Pueblos que tú no encuentras referencia en ningún otro sitio. Y Heródoto te hablaba que lo visitó, cómo eran, lo que hacían, su creencia, su costumbre. Porque hay un elemento interesante. Antes, quienes inventaron la tesis del Dios único, o quienes la manifestaron por primera vez, fueron los judíos. Antes de los judíos, todos los pueblos tenían su Dios. Inclusive, cada ciudad tenía su Dios. Cada ciudad tenía su templo con su Dios. Entonces, en la antigüedad, cuando un pueblo le hacía la guerra a otro, para quitarle su tierra, quitarle su ganado, quitarle sus bienes, que eran guerras de conquista, el objetivo militar uno era atacar el templo de ese pueblo y destruir la estatua de su Dios, porque así ese pueblo se desmoralizaba y el ejército se dispersaba. Pero cuando los judíos inventaron un Dios que está en el cielo y nadie lo puede tocar, cambió el paradigma existencial y comenzó un nuevo ciclo en la historia. Ya estamos agradecidos de tu visita, que como sabrán no será la última, porque siempre nos distingue con tu presencia cada vez que te invitamos. Usted, agradecido de tu visita, usted no pierda la sintonía, continúe con la programación de este canal, Televisión Nueva Isabela, canal 51. En TNI apostamos por la educación a distancia y nos unimos al plan Educación para Todos, preservando la salud. Aprendamos en casa inicia a las 9 de la mañana con la transmisión de las clases correspondientes a primero de secundaria hasta las 12 del mediodía. Volvemos a las 3 de la tarde con la transmisión para los jóvenes de sexto de secundaria, culminando a las 6 de la tarde. En Grupo Burgos Multimedios estamos comprometidos con la educación.